Hermanos, en inquietud y reverencia, sobre todo porque se trata de la palabra de Dios. Es esa parte dialogar de nuestro culto donde ahora el Señor nos habla. Hasta aquí hemos hablado con Dios a través de nuestras oraciones, nuestros cantos, pero ahora Él quiere hablarnos. Y vamos al Señor en oración para que Él nos ayude. Espíritu Santo, que estás aquí en medio nuestro y has venido, Señor, para ser ayuda y guía de tu iglesia, suplicamos que en tu presencia podamos, Señor, ser sensibles a tu voz. Y siempre oramos, Señor, para que con toda la fuerza de nuestro ser, en este momento, podamos prestar atención a tu palabra. Así que ayúdanos para que toda la fuerza mental que hay en nosotros sirva para concentrarnos en ti. También, Señor, danos un corazón puro, un corazón sensible a escuchar tus verdades. Y también, Señor, una actitud correcta para cuando reconozcamos tu voluntad, poderte obedecer. Así que bendice tu palabra hoy en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero comenzar una pregunta. ¿Qué es la religión? Según el diccionario Vox de la lengua española, le da un significado muy peculiar. Dice, es el conjunto de creencias y prácticas relativas a lo que un individuo considera divino o sagrado. Ese es el significado de la religión. Muchos dicen, no, nosotros no tenemos religión, tenemos relación con Cristo. Quiero decirle que sí, nosotros sí tenemos religión y sí tenemos relación con Cristo, tenemos ambas cosas. Nos relacionamos con Cristo, pero también hacemos actividades que nos acercan a ese Dios. Por lo tanto, todo lo que hacemos como cristianos es la práctica de mi religión. Pero hay quienes estiman la religión como un aspecto más de la vida social del ser humano. Es interesante la opinión del materialista. Para ellos dice que la religión es el opio del pueblo, un anestésico necesario de la sociedad entera frente a la alineación social y también de las clases oprimidas frente a sus condiciones materiales de existencia. Quiere decir que debido a que somos tan problemáticos y atribulados, nos hace buscar un tipo de religión donde sea como algo que nos mantenga anestesiados de la realidad del mundo. Pero hermanos, para el cristiano, para usted y para mí, la religión tiene otro sentido completamente diferente, un poco más profundo del que dice el diccionario. No son solo actividades que me acercan al único Dios verdadero, pero también es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque el cristianismo va a afectar y va a transformar todo aspecto de mi ser. ¿Por qué? El cristiano reconoce su rol como criatura, que por ende se debe a su creador. ¿Y qué le debemos a nuestro creador? Adoración, respeto, temor, amor, obediencia. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Fíjense, todas las cosas. Eso me está incluyendo a mí. Por Él, de Él, por Él y para Él. Pero hay otro versículo que impacta verdaderamente la vida del cristiano, que es Hechos 17:28. Ahí dice una frase, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como quisiera yo que ese fuera uno de los versículos que nos aprendamos de memoria. En Él vivimos, movemos y somos. No estamos hablando de un aspecto social de la vida del ser humano. No estamos hablando de algo para yo aliviar mis penas y mis tribulaciones. Estamos hablando, como les dije, un estilo de vida, porque Cristo es la vida.
El ateo materialista le propone al hombre que venimos de la nada, por nada y para nada. Esa es la propuesta materialista. Pero ese es el concepto que usted tiene de su persona, y ahora me voy a referir en la segunda persona del singular porque no es el mío. Es el concepto que usted tiene de su persona, un simple animal sofisticado que va a terminar aniquilado y en el polvo de la tierra. ¿Sabía usted que el evolucionismo es precisamente el causante que vivamos en una sociedad de tan baja estima y de tan pocos valores morales? Porque es obvio, si usted no viene de la nada, es un simple animal y no va a ningún lado, ¿dónde están los valores? ¿Para qué la ética, la moral y la religión? Ahora, enfocándonos en nosotros, qué triste sería que todo lo que yo invierto como persona, porque cuando estamos hablando de practicar una religión, uno invierte. ¿Invierte qué? Tiempo, energía, recursos. Ahora, ¿usted se imagina que todo esto que invertimos nosotros fuera de balde? Porque el día que yo muero, no los voy a matar, no se preocupe. El día que yo muero no soy más que polvo. ¿Se imagina, hermanos? Quiero Julio, vamos esto. Muy bien, vamos a poner la pistola a un lado. Hermano, nosotros hemos presentado varias evidencias ya aquí a través de una serie de mensajes que manifiestan que el Dios que adoramos es real, que Él es el creador y yo soy una persona, no un animal. Yo vengo de Él, por Él y soy para Él. Puedo con toda confianza y seguridad seguir yo creciendo como creyente y seguir invirtiendo mi vida en el cristianismo. Claro que sí, porque de Él y por Él y para Él implica que la religión no es un aspecto social, sino un estilo de vida. Ya hemos presentado evidencias de la cosmología y de la astronomía. Hoy vamos a añadir una evidencia más, la bioquímica. De modo, como dice Romanos 1:20, que absolutamente nadie tiene excusa el día que se presente delante de Dios. Ese pasaje dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Anteriormente presentamos dos leyes de la ciencia. Uno, todo efecto tiene una causa, ¿no es cierto? Dos, nada puede surgir de la nada. Por tanto, el universo existe, el universo tiene una causa. ¿Cuál es la causa? Decimos Dios. Y según Romanos, ese universo, esa creación es una manifestación visible del Dios invisible, del Dios que nosotros no podemos ver. Y hoy vamos a apreciar la omnipotencia de Dios en las cosas infinitesimalmente más pequeñas que existen. Yo quedé asombrado, y puede ser que ustedes también hayan visto esto, en un programa de televisión, no recuerdo en qué documental fue, y pienso que inclusive que esta persona tiene los récords Guinness, un artista que realiza su arte en el hueco de una aguja. ¿Hay quien aquí lo vio? No me diga que estoy loco, que lo soñé. ¿Lo viste, Caridad? Gracias por salvarme. En el hueco de una aguja, este artista hace su arte. Una cosa increíble, es increíble. Hermanos, si eso es asombroso,
entonces hoy vamos a apreciar aún más las obras maravillosas de Dios. Hoy vamos a ver lo que ocurre dentro de una célula. Lo que ocurre dentro de una célula. La propuesta evolucionista ateísta dice que aquellos que niegan a Dios, que el origen de la vida resultó de un cambio de la materia homogénea, muerta o inanimada. Esta materia sin vida, de repente, sin razón alguna, más que la fuerza que reside en su interior, simplemente se convierte en la primera forma de vida. Le dicen una simple célula. De esta simple célula, según ellos, han evolucionado todas las diversas modificaciones que existen, guiadas por el proceso de selección natural, incluyéndonos a nosotros los hombres. Resulta ser que una célula no es tan simple como digamos. Una célula viene del latín celular, que es un diminutivo de celán, significa celda o cuarto pequeño. Y de hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Las células suelen poseer un tamaño de 10 UM y una masa de 1 Ng. Quiero compartirle palabras de Bruce Albert, presidente de la Academia Nacional de Ciencia, y él dice así: siempre hemos desestimado las células. La célula en su totalidad puede verse como si fuera una factoría que contiene redes elaboradas de líneas de ensamblaje que se engranan unas a otras, cada una componiéndose de grandes maquinarias de proteínas. ¿Y por qué les llamamos maquinarias? Dice, porque están compuestas de partes. Estos ensamblajes de proteínas contienen grandes partes movibles bien coordinadas. Dice este erudito, la vida es en esencia un fenómeno molecular. Si en realidad existe un diseñador del mundo, sus huellas están marcadas en toda la célula. En una entrevista que le hizo Lee Strobel a Michael J. Behe, él realizó una carrera en química con honores y tiene un doctorado en bioquímica. Este hombre ha servido en el panel de revisión bioquímico molecular en la División Molecular y Celular de Biociencia de la Fundación Nacional de Ciencia. Recuerde eso. Lo que le estoy diciendo es que lo que yo les voy a decir ahora no viene de cualquiera. No fue una cosa que se inventaron los hombres. Toda esta información que yo voy a compartir viene de esta persona. Y miren lo que él dice. La caja negra es un título que los científicos le dan al describir un sistema o maquinaria que encuentran interesante, pero no saben aún cómo funciona. Para Darwin, la célula era una caja negra, porque en sus días los científicos podían ver una célula en sus microscopios, pero la veían como una gelatina con manchas negras en el núcleo. Podían ver que la célula se movía, podía dividirse, pero no sabían cómo funcionaba. La célula era una caja negra para Darwin y los evolucionistas. La mayoría de los científicos especulaban que mientras más se profundizara el estudio, más simplicidad encontrarían. Pero sucedió completamente lo contrario. Ahora se sabe que la vida al nivel molecular es más complejo de lo que nosotros nos imaginamos. Darwin dijo en su libro El origen de las especies: si se pudiera demostrar que cualquier organismo complejo existe, el cual no es posible que se forme de numerosas y sucesivas pequeñas modificaciones, mi teoría absolutamente se vendría abajo. Entonces, estas modificaciones, si fueran el resultado de selección natural, no pudieran funcionar correctamente si no estuvieran todas sus partes presentes. Eso es algo que es obvio.
Ahora vamos a ver la célula como un sistema o un ingenio irreduciblemente complejo. ¿Por qué es complejo? Tiene un número de diferentes componentes que trabajan juntos para lograr el propósito de dicho sistema. Dentro de una célula hay macro y micro maquinarias que le dicen a sus partes lo que deben hacer y a dónde deben ir. Y lo hacen por su propia cuenta. Nadie les dice cómo hacer las cosas. Si nadie les dice cómo hacer las cosas, implica que esta información está residiendo dentro del mismo sistema celular. Y si está residiendo dentro del mismo sistema celular una información, significa que hay una mente inteligente que es el creador de la célula. En lo que ocurre en el interior de la célula es increíble, porque llevan carga de un lugar a otro, encienden y apagan circuitos, actúan como poleas, cables, maquinarias eléctricas que permiten que corra la energía a través de nervios. Son maquinarias que manufacturan y construyen otras maquinarias. Es increíble. Hermano, yo tengo un sinnúmero de información de parte de este hombre. Todas son con terminología médica, que yo no los quiero aburrir, porque no estamos en una clase de ciencia. Pero le voy a hablar simplemente algunas cosas. Las células, sabemos que son fábricas de proteínas. Las proteínas son macromoléculas que a la vez están formadas por cadenas lineales de aminoácidos que se sintetizan dependiendo de cómo se encuentren regulados los genes que la codifican. Y las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida. Son las que producen colágeno y queratina, regulan insulina y las hormonas de crecimiento, son transportadoras de hemoglobina, son defensivas creando anticuerpos, realizan la función enzimática, realizan la función contráctil. En fin, hay un sinnúmero aquí de información que todos son términos médicos, pero lo que nos interesa saber, hay por lo menos en una célula 10.000 proteínas. Y estamos hablando de una cosa que es infinitesimalmente pequeña. Dice que hasta 50 proteínas se unen para formar un mecanismo. ¿Son verdaderamente simples las células? ¿Usted ha escuchado hablar del sistema de transportación más sofisticado que existe? Se trata de carreteras moleculares y camiones de carga moleculares. ¿Okay? Sí, existe un sistema de transportación intracelular. O sea, las células son entes dinámicos con un metabolismo interno de gran actividad, cuya estructura es un flujo entre rutas anastomosadas. O sea, un fenómeno de compartimentalización que consiste en una heterogeneidad en la cual existe un microentorno que aglutina los elementos implicados en una ruta biológica. O sea que en la célula hay un cierto número de compartimientos o cuartos o departamentos. Por ejemplo, está el núcleo, que es donde reside el ADN, que eso es otra cosa impresionantísima también. La mitocondria, que produce la energía. El retículo endoplasmático, que procesa proteínas. El aparato de Golgi, que es una estación de espera para las proteínas que son transportadas a otros lugares. El lisosoma, que es una unidad de botar basura. Vesículas secretorias que almacenan la carga antes de ser enviada fuera de la célula. El peroxisome, que ayuda a metabolizar grasa. Todo esto ocurre dentro de una célula. Cada compartimiento es sellado por una membrana. Los cuartos tienen sus paredes y sus puertas. La mitocondria tiene en ella misma 4 secciones separadas. O sea, viendo el interior de la célula existen 20 secciones diferentes.
O sea, las células constantemente se renuevan, desechan lo viejo y manufacturan nuevos componentes. Y la mayoría de estos nuevos componentes son producidos en la localidad central de la célula llamada ribosomas, lo cual es una colección de 50 grandes moléculas. Contienen más de 1 millón de átomos. O sea, es realmente una factoría increíble. O sea, se necesita dentro de la célula camiones de cargas moleculares. Estos camiones son completamente cerrados. Tienen motores ajustados a ellos. Y para que haya camiones se necesitan carreteras para que puedan moverse. O sea, usted está pensando en todo esto, en lo que es dentro de una célula, una factoría de tal magnitud. Ahora, se necesita identificar qué componentes están supuestos a ir a cuál de los camiones de carga. Porque cada proteína que es fabricada dentro de la célula tiene que ir a un lugar específico del cuerpo. No simplemente pueden agarrar cualquier camión que les pase por delante. Tiene que ser un camión específico. Por lo tanto, tiene que haber un signo pegado en la proteína, una señal que conduzca a la proteína al camión correcto. El camión, a su vez, tiene que saber a dónde se dirige, lo cual significa un signo en el camión, un signo complementario en el lugar de desempaque. Y cuando llega el camión al lugar indicado, es como si un gran barco llegara a un puerto. Al arrimarse, ahí ya están todos los encargados esperando a descargar la carga. Por lo tanto, dentro de la célula también tiene que haber un plan de descarga, lo cual es otro proceso. En fin, un sistema completamente complejo. ¿Cuán importante es para la vida? Solamente les voy a poner un solo ejemplo. Un solo ejemplo. El sistema de coagulación sanguínea. ¿Okay? ¿Alguna vez usted le ha dado gracias a Dios porque cuando usted se corta su sangre se coagula y cierra la herida? ¿Alguna vez usted le ha dado gracias a Dios por eso? Mire, nosotros vamos al doctor, al hospital, pagamos cualquier cantidad, sea con buena cara o mala cara, por la ayuda médica. Si a nosotros nos dice estás enfermo, no nos importa el costo de la medicina, lo hacemos. Sin embargo, dentro de nosotros hay un sistema gratis que es imprescindible para la vida. Y nosotros no lo agradecemos a Dios. El sistema de coagulación sanguínea envuelve un torrencial de 10 pasos y usa unos 20 diferentes componentes moleculares. Cuando usted se corta es como si ocurriera una llamada emergente del 911. Herida en el dedo meñique. Y nada más que se dispara esa alarma, enseguida todo lo que tiene que funcionar y operar para hacer así y hacer un coágulo sanguíneo, en un instante ocurre. Si la cortada no se coagula en el lugar correcto y en la cantidad correcta, en el tiempo correcto, la persona puede morir. Si el coágulo se forma en el lugar incorrecto, la persona muere. Si realiza el coágulo 20 minutos después, la persona sufre una hemorragia. Si no se conforma el coágulo a la herida, todo el sistema sanguíneo puede solidificarse y morir. Si a su vez no cubre la totalidad de la herida, la persona muere. Para poder obtener un sistema de coagulación bien balanceado, grupos de proteína deben ser insertadas todas al mismo tiempo, y todas estas proteínas son manufacturadas en el interior de una célula. Lo que estamos viendo, hermanos, es la grandeza de Dios. Usted lo ve, porque así es como yo lo veo. O sea, basado en la ciencia, estos sistemas irreduciblemente complejos, que ya estamos viendo que la célula no es tan simple como la ponen los evolucionistas.
son fuertes evidencias que hay un agente que diseñó con intención, con inteligencia y propósito. Y que ese agente diseñador de todos estos sistemas complejos no puede ser otro que el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, a quien usted y yo servimos y adoramos. No puede ser otro. No puede ser otro. Esto debe de causar en mi persona, hermanos, adoración, admiración, asombro y agradecimiento. Quiero en los próximos 5 minutos, toda esta información que ha sido breve, pero valiosa, llevarles a una aplicación espiritual a nuestra vida. Yo me puse a pensar en lo que es el cuerpo de Cristo y una congregación local. Dijo, bueno, Señor, tu iglesia en general, todas las denominaciones que la forman, es como si fuera el cuerpo del ser humano, que tiene billones de células. Pero la célula, una célula, es la congregación local. Es lo que ocurre, todo lo que ocurre dentro de una congregación local. Les hablé al principio de que nosotros practicamos una religión, y es aquí donde el Señor me ha puesto a practicar esa religión en esta iglesia local. Yo aprecio a través de esta información que les he compartido que Dios es un Dios de orden, que todo lo que Él hace lo hace perfecto, todo. Y si nosotros somos como iglesia el cuerpo de Cristo, tenemos que funcionar de acuerdo a como Él nos dice. Por eso es que este mensaje puede servir, aparte de para aumentar nuestro asombro y nuestra admiración del Dios a quien adoramos, puede servir para que yo comience a valorizar mi parte dentro de esta célula de la cual somos parte. Miren Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 8 al 10. Y noten lo que dice la palabra de Dios. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dentro de una célula hay multiformidad, hay diferentes maquinarias, hay complejidad, cada una haciendo una función particular, específica, precisa, muy necesaria. Entonces, ¿qué ocurre dentro de la iglesia de Cristo? ¿Qué ocurre dentro de una congregación? ¿Se imagina que sufra de una infección y entonces las proteínas encargadas del sistema inmunológico se rehúsen a responder? ¿O se imagina que esas proteínas que hablamos, que regulan la coagulación sanguínea, estén de descanso por un tiempo? Y usted dirá, bueno, una cortadita no tiene nada que ver. En una cirugía se va en sangre. Sin embargo, ni Dios descansa, ni todo lo que Él ha hecho. Entonces, así como el cuerpo físico sufre las anomalías disfuncionales, el cuerpo de la iglesia siente y sufre cuando algunos de sus miembros componentes no están haciendo su parte. Y es lo que yo quiero que aprendamos de este mensaje, hermano. Cada uno, dice ahí Pedro, cada uno según el don, no menciona ni al pastor, ni a este, ni al otro. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás.
Esto me enseña a mí que Dios es un Dios de orden y que nosotros tenemos que aprender a valorizarnos los unos a los otros. Porque no hay cosa menos cierta lo que dicen por ahí, que el único ejército que mata a sus propios soldados es el cristiano. No entiendo por qué. Yo lo que pienso, ¿no?, es que se prestan para ser instrumentos del mismo diablo. Es la única respuesta que yo tengo. Porque ¿por qué otra razón yo voy a querer matar a mi otro hermano cristiano? No hay razón para eso, sino un sentimiento y un pensamiento completamente dominado por el mismo diablo. Tenemos que aprender a valorizarnos. Tenemos que reconocer cada uno nuestra función, identificarla, procurar nuestro lugar de servicio y a su vez respetarnos el lugar que cada uno tiene y promover la unidad. Hermano, no podemos ser tan egocéntricos tratando siempre de llamar la atención a mi persona. En esta célula hay que trabajar en conjunto. Yo no puedo estar procurando mi propia agenda ni mis propios intereses. Mi preocupación como parte de esta célula es su función. Eso es lo que yo tengo que tener en mi mente. Quiere decir, al yo ser parte de esta iglesia, lo que debe de predominar para mí en importancia es la función que tiene la iglesia que hacer en este mundo. Esa es mi preocupación, la función del conjunto, no la mía propia. Tampoco podemos ser tan susceptibles. Hermano, hay gente que por cualquier cosita ya se enoja, se van de la iglesia, no, porque ya yo no vuelvo más, porque me hicieron esto, porque me hicieron aquello, bla, 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 y bla, bla, bla. Tú lo único que estás mostrando es un egocentrismo tan grande que está centrado en ti mismo. Lo que tienes que procurar es ministrar a los demás, no que te ministren a ti. Eso es lo que tenemos que procurar. Tampoco estar señalando siempre las imperfecciones de los demás. Si tú no eres perfecto, entonces no procures que el otro sea perfecto. Son de la gente que el mismo Señor dice, se pasan quitándole la paja que tiene el otro en el ojo, pero no están viendo que en el suyo lo que tienen es un poste de luz. Yo te quiero decir algo muy serio, de una vez y por todas. Enojarte con la iglesia es enojarte con su Señor, con Cristo. ¿Okay? De una vez y por todas. Para que cambie tu actitud y cambie la manera de tú relacionarte a la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos que concentrarnos, cada uno reconocer qué función yo tengo que hacer. Si en el departamento de música, si en el departamento de enseñanza, si en el departamento de cuidado de niños, recogiendo los boletines, el ujier, el diácono, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno identificar su lugar y su puesto. Comenzar a desempeñarlo de la manera más perfecta posible, porque es para Cristo. Hermano, ¿usted se imagina una iglesia que funcione de esa manera? Que cada cual está centrado en su función y no está pendiente de lo que hace el otro, ni de lo que hace fulanito, ni qué es eso y lo otro. Yo siempre digo, yo me quedo asombradísimo de por qué ocurren conflictos y problemas en la iglesia, si la iglesia nada más que nos vemos 2 horas a la semana a veces. Y en esas 2 horas es suficiente para que a veces se armen unos fuegos forestales que son increíbles. Y son 2 horas. Dime tú si conviviéramos todo el tiempo. Tremendo. Hermanos, ¿usted no cree que si una célula funciona a las 1000 maravillas y nosotros estamos recibiendo ese beneficio de gratis, de lo que Dios obra, que a veces no lo reconocemos? ¿Usted no cree que es obvio y lógico que si el Señor nos hace un llamado como Él lo hace aquí en Primera de Pedro, versículos 8, 9 y 10, de que nosotros verdaderamente debiéramos de reflexionar en lo que yo estoy haciendo, en mi relación con la iglesia de Cristo, y que me dé ya cuenta que todo el daño que yo le hago a la iglesia se lo estoy haciendo a Cristo? No estoy haciéndole otro daño que a su Señor. Y tenemos que comprender eso, hermanos, porque como célula
interior del cuerpo de Cristo, tenemos que orar por nuestra unidad y para que funcionemos lo mejor posible. Señor les bendiga. Vamos a orar. Espíritu Santo, a la luz de tu palabra, de lo que tú, Señor, nos enseñas, ten misericordia de nosotros, Dios. Y ten misericordia de la manera en que nosotros valorizamos la iglesia tuya. Y sobre todo esta iglesia local, donde si estoy aquí es porque yo sé que tú me has puesto aquí a trabajar, si no estuviera en otro lado. Entonces, si estoy aquí, Señor, ayúdame a hacer mi parte. Señor, ayúdame a descubrir mi don, mi función, a poner mi talento en servicio a ti. Y dejar ya, Señor, las disensiones de niños. Y poder, Señor, con toda responsabilidad, como miembro que soy del cuerpo de Cristo, ponerme a trabajar, Señor, procurando el bienestar funcional de esta obra para que pueda ser llevada adelante. Ayúdanos a no ser mezquinos con tus cosas. Que en efectivo, Señor, hemos sabido a la luz de tu palabra que en ti vivimos, somos y nos movemos. Por tanto, Señor, ayúdanos cada día más a invertir más en ti. Tiempo, energía, recursos, todo el ser. Porque es lo único que va a prevalecer, Señor. Ten misericordia de nosotros. Gracias por tu palabra. Lo pedimos en Cristo. Amén.